Cierro los ojos y tomo una gran respiración profunda por la nariz, lenta, consciente y profunda. Y abro el corazón totalmente para escuchar y sentir la siguiente lección de un curso de milagros. Lección 154. Me cuento entre los ministros de Dios. No seamos hoy ni arrogantes ni falsamente humildes. Ya hemos superado tales necedades. No podemos juzgarnos a nosotros mismos ni hace falta que lo hagamos. Eso no es sino aplazar la decisión y posponer entregarnos de lleno al ejercicio de nuestra función. Nuestro papel no es juzgar nuestra valía, ni tampoco podríamos saber cuál es el mejor papel para nosotros o qué es lo que podemos hacer dentro de un plan más amplio que no podamos captar en su totalidad. Nuestro papel se nos asigna en el cielo, no en el infierno. Y lo que pensamos que es debilidad puede ser fortaleza. Y lo que creemos que es nuestra fortaleza a menudo es arrogancia. Sea cual sea el papel que se te haya asignado, fue seleccionado por la voz que habla por Dios, cuya función es asimismo hablar por ti. El Espíritu Santo escoge y acepta tu papel por ti. El Espíritu Santo escoge y acepta tu papel por ti, toda vez que ve tus puntos fuertes exactamente como son y es igualmente consciente de dónde se puede hacer mejor uso de ellos, con qué propósito o a quién ayudar y cuándo. Él no actúa sin tu consentimiento, pero no se deja engañar con respecto a lo que eres y escucha solamente su voz en ti. Mediante esta capacidad suya de oír una sola voz, la cual es la suya propia, es como tú por fin cobras conciencia de que en ti solo hay una voz, y esa sola voz te asigna tu función, te la comunica y te proporciona las fuerzas necesarias para poder entender lo que es, para poder llevar a cabo lo que requiere, así como para poder triunfar en todo lo que hagas que tenga que ver con ella. Dios se une a su Hijo en esto, y su Hijo se convierte de este modo en el mensajero de la unidad junto con Él. Esta unión de Padre e Hijo a través de la voz que habla por Dios es lo que hace que la salvación sea algo aparte del mundo. Esta es la voz que habla de leyes que el mundo no obedece y la que promete salvarnos de todo pecado y abolir la culpabilidad de la mente que Dios creó libre de pecado. Ahora esta mente vuelve a cobrar conciencia de aquel que la creó y de su eterna unión consigo misma, y así su ser es la única realidad en la que su voluntad y la de Dios están unidas. El mensajero no escribe el mensaje que transmite, tampoco cuestiona el derecho del que lo escribe, ni pregunta por qué razón ha escogido a aquellos que han de recibir el mensaje del que él es portador. Solo necesita aceptarlo, llevárselo a quienes van destinados y cumplir con su cometido de entregarlo. Si trata de determinar cuáles deben ser los mensajes, cuál es el propósito, cuál es su propósito o a dónde se deben llevar, no estará desempeñando debidamente su papel de portador de la palabra. Hay una diferencia fundamental en el papel que desempeñan los mensajeros del cielo, que los distingue de los mensajeros del mundo. Los mensajes que transmiten van dirigidos en primer lugar a ellos mismos, y es únicamente en la medida en que los pueden aceptar para sí que se vuelven capaces de llevarlos aún más lejos y de transmitirlos allí donde se dispuso que fueran recibidos. Al igual que los mensajeros del mundo, ellos no escribieron los mensajes de los que son portadores, pero se convierten en rigor en los primeros que los reciben, a fin de prepararse para dar. Un mensajero terrenal cumple su función transmitiendo todos los mensajes de que es portador,
Los mensajeros de Dios desempeñan su papel aceptando sus mensajes como si fuesen para ellos mismos y demuestran que han entendido los mensajes al transmitírselos a otros. No eligen ningún papel que no les haya sido asignado por su autoridad y de esta forma se benefician con cada mensaje que transmiten. ¿Queréis recibir los mensajes de Dios? Pues así es como os convertís en sus mensajeros. Sois nombrados ahora, sin embargo, os demoráis en transmitir los mensajes que habéis recibido. Y de esta forma no os dais cuenta de que son para vosotros y así no los reconocéis. Nadie puede recibir y comprender que ha recibido hasta que no dé, pues solo al dar puede aceptar que ha recibido. Vosotros, que sois ahora los mensajeros de Dios, recibid sus mensajes, pues eso es parte de la función que se os asignó. Dios no ha dejado de ofreceros lo que necesitáis, ni ello ha dejado de aceptarse. No obstante, hay otra parte de la tarea que se os ha señalado que todavía tiene que llevarse a cabo. Aquel que recibió los mensajes de Dios por vosotros quisiera que vosotros también los recibierais, pues de esta manera os identificáis con Él y reivindicáis lo que es vuestro. Esta unión es lo que nos proponemos reconocer hoy. No trataremos de mantener nuestras mentes separadas de aquel que habla por nosotros, pues es nuestra propia voz la que oímos cuando le prestamos atención a Él. Únicamente Él puede hablarnos a nosotros y hablar por nosotros, uniendo en una sola voz el recibir y el dar de la palabra de Dios, el dar y el recibir de su voluntad. Nuestra práctica de hoy consiste en darle a Él lo que es su voluntad tener, de manera que podamos reconocer los dones que nos hace. Él necesita nuestra voz para poder hablar a través de nosotros. Necesita nuestras manos para que acepten sus mensajes y se los lleven a quienes Él nos indique. Necesita nuestros pies para que estos nos conduzcan allí donde su voluntad dispone que vayamos, de forma que aquellos que esperan acongojados puedan por fin liberarse. Y necesita que nuestra voluntad se una a la suya para que podamos ser los verdaderos receptores de los dones que Él otorga. Aprendamos solo esta lección el día de hoy, que no reconoceremos lo que hemos recibido hasta que no lo demos. Has oído esto cientos de veces y de 100 maneras diferentes, y sin embargo todavía no lo crees. Mas ten por seguro esto. Hasta que no lo creas recibirás miles y miles de milagros, pero no sabrás que Dios mismo no se ha quedado con ningún regalo que tú ya no poseas, ni le ha negado a su Hijo la más mínima bendición. ¿Qué significado puede tener esto para ti a no ser que te hayas identificado con el Hijo y con lo que es suyo? Nuestra lección de hoy reza así. Me cuento entre los ministros de Dios y me siento agradecido de disponer de los medios a través de los cuales puedo llegar a reconocer que soy libre. El mundo retrocederá a medida que iluminemos nuestras mentes y reconozcamos la veracidad de estas santas palabras, pues constituyen el mensaje que hoy nos envía nuestro Creador. Ahora demostraremos cómo han cambiado lo que pensábamos de nosotros mismos y de lo que nuestra función era, pues al demostrar que no aceptamos ninguna voluntad que no sea la que compartimos, los numerosos dones que nuestro Creador nos otorga aparecerán de inmediato ante nuestra vista y llegarán a nuestras manos, y así reconoceremos lo que hemos recibido. Comentarios. Me cuento entre los ministros de Dios. Me cuento entre los ministros de Dios. Recordábamos ayer, eh, basado bastante en la experiencia que tengo yo, que he tenido siempre,
que el ministro de Dios es aquel que tiene como objetivo alcanzar la verdad, decíamos, aquel que tiene como objetivo a Dios y el vivirlo, el experimentarlo, el sentirlo. La idea de hoy te puede chocar, quizá en un principio cuando habla de ministros, pero recuerda esto que te he dicho. Si te choca, si no te parece, si no lo entiendes bien, recuerda eso. Recuerda que tú tienes como objetivo alcanzar la verdad. Y no solo eso, sino que a través de ti la verdad no puede fracasar porque es tu único objetivo. Entonces puedes sustituir incluso ministros de Dios por eso. Me cuento entre los que tienen como objetivo alcanzar la verdad. Si ministro de Dios te suena bien, pues perfecto, porque es lo mismo al final. No soy ministro de Dios porque me haya juzgado a mí mismo serlo, sino que soy ministro de Dios por lo que soy. No es algo que me otorgue yo el papel, sino que es un papel que me lo ha asignado el cielo. Nos habla algo de algo importante aquí, me dice lo que nosotros pensamos que es debilidad aquí aquí, en nuestro ser, en nuestra experiencia, en verdad puede ser fortaleza y lo que creemos que es nuestra fortaleza a menudo es arrogancia. O sea, esto tiene mucho que ver. Nosotros, pues a veces cuando alguien es muy emocional, muy sensible, se le dice, no, pues es débil, es sensible y eso creemos que es malo. Pues aquí dice que eso puede ser nuestra fortaleza, porque sensibilidad es sinónimo de transparencia. Y lo que creíamos que es nuestra fortaleza, que es esa fuerza egoica, eso que siempre he creído poder hacer crecer, en realidad a menudo es arrogancia de león. O sea, es un exceso de importancia, ¿no? Un exceso de importancia o de identificación con lo personal, verdaderamente. Nos vuelve a hablar de la voz que habla por Dios, del Espíritu Santo, que es algo que reina de alguna forma entre los ministros de Dios, entre aquellos que quieren alcanzar la verdad o que tienen como objetivo alcanzar la verdad. Entonces, de algún modo, eh, entre los ministros de Dios, digamos que habría, aparte de la presencia, su guía sería precisamente esa, ¿no? La voz que habla por Dios, el Espíritu Santo, que es lo mismo. Recuerda que el Espíritu Santo es el enviado de Dios a tu mente para mediar entre las ilusiones y la verdad, que Él puede ver lo que tú haces. Ahora tienes que entregárselo a Él para que Él lo transmute y lo convierta en verdad. Solo se lo tienes que llevar a Él. Dice que los mensajeros de Dios, mm, en el papel que desempeñan aquí, y en los mensajes que transmiten, saben que van dirigidos en primer lugar a ellos mismos, que todo es para ellos, que todo es para la sanación. Simplemente son como los portadores del mensaje de Dios aquí al mundo. Nos dice que nosotros ahora somos los mensajeros de Dios y que nos dejemos totalmente recibir los mensajes y que seamos conscientes de la importancia de esos mensajes, no del especialismo, no son mejores o peores que otro, o no me hace más especial ser portador de los mensajes de Dios, sino que simplemente soy portador de la verdad y aparte de beneficiar a todos los seres, también me beneficia a mí, de algún modo. Vamos a leer un párrafo que es muy bello. Dice, únicamente Él puede hablarnos a nosotros y hablar por nosotros, uniendo en una sola voz el recibir y el dar de la palabra de Dios, el dar y el recibir de su voluntad. Cuando habla de Él, nos habla del Espíritu. Cuando habla de Él, habla de la voz de Dios, de Dios. Y dice que Él habla a través de nosotros.
y para nosotros también. Entonces la práctica de hoy, la lección, consiste en darle a Él lo que es su voluntad tener, ¿no? Dios lo que quiere es la verdad para todos. Aunque ha creado a su hijo libre, Él quiere que su hijo sea feliz, que su hijo se mueva en pos de la verdad. Entonces dice, la práctica de hoy consiste en esto, en concederle la voluntad del Padre sobre su hijo. ¿Y cómo se hace esto? Dice, Él necesita nuestra voz para poder hablar a través de nosotros, necesita nuestras manos para que acepten sus mensajes y se los lleven a quienes Él nos indique. Necesita nuestros pies para que nos conduzcan ahí donde su voluntad quiere ir, de forma que aquellos que esperan acongojados puedan por fin liberarse, y necesita que nuestra voluntad se una a la suya, para que podamos ser los verdaderos receptores de los dones que Él otorga. Esto es empezar a aceptar el papel que te corresponde en el plan de Dios para la salvación. Dios es una energía, Dios está en todos sitios, pero no tiene un cuerpo ni tiene un vehículo de comunicación como el tuyo. Entonces aquí te dice, para traer al mundo el mensaje de Dios, para traer al mundo la verdad, que está más allá de la percepción que tú ves. Dios necesita de tus manos, de tus pies, de todo para hacer llegar a tus hermanos todo esto. Necesita también que su voluntad o que tu voluntad se una a la suya. Su voluntad es para ti perfecta felicidad. Entonces, que seas feliz, que quieras verdad por encima de todo. Esta parte es como muy importante porque te hace consciente de lo importante que eres en el plan de Dios para la salvación, no más que ninguno de tus hermanos, porque cuando se refiere a ministros de Dios se refiere a todos igual, a todos los hermanos, a todos, a toda la filiación que está decidida en pos de la verdad. Nos dice que hoy solo es necesario que aprendamos una lección. Nos habla en varias partes de la lección sobre el tema de nuevo del dar y el recibir. Y dice que la lección de hoy es que no reconoceremos lo que hemos recibido hasta que no lo demos. Entonces, hasta que no demos la palabra de Dios. ¿Y cuál es la palabra de Dios? La verdad. Y estamos hablando de darla, de compartirla únicamente con mi hermano. Verbalmente no. Estamos diciendo que hasta que yo no ofrezca la eternidad a mi hermano, mentalmente, hasta que yo no ofrezca la inocencia a mi hermano, hasta que yo no ofrezca la paz a mi hermano, yo no la podré recibir. Entonces es muy importante que demos toda esta palabra, toda esta verdad, toda esta inocencia, porque es así como lo vamos a recibir. Si solo nos lo queremos quedar para nosotros, no vale, porque es esto esto es algo para extenderlo profundamente. Y solo así recordarás la verdad y así recordarás que eres libre. A partir de aceptar esta función para ti, el mundo retrocederá totalmente. Ese mundo que pensabas y veías retrocederá porque tu mente se iluminará y reconocerá la veracidad de estas santas palabras, nos dice Jesús. Aceptar la palabra de Dios y extenderla. Pero fíjate, aquí quiero hacer un pequeño énfasis, ¿no? O sea, cuando habla de la palabra de Dios, no habla únicamente de que hables de todo esto, lo puedes hacer, pero tampoco se trata de que evangelices a nadie. O sea, te habla de que tú, como mente, puedas hacer todos estos gestos de liberar a tu hermano, de ofrecerle eh, el perdón de la percepción en ti internamente, de que puedas verlo inocente. Esto es más vivirse la palabra de Dios. O sea, no es tan palabra, sino que es más verdad. Y entonces la verdad la vas a vivir en la mente. Que luego por extensión hablas con alguien de esto, ok, pero lo que sana verdaderamente es que tú lo des como un gesto interno, ¿vale? Y que lo experimentes en cada momento. Si tú haces esta lección, pero a los 2 o 3 minutos tienes un conflicto y te olvidas profundamente y empiezas a atacar a tu hermano mentalmente, a atacarte a ti, pues ahí no te sirve de nada la palabra de Dios, no te sirve de nada la verdad. Entonces por eso te dice, utilízala, dala y así la recibirás. Dala y así la recibirás.
no solo a los demás, sino incluso a ti. Dátela, dátela, y así la recibirás. Y así reconocerás verdaderamente cuál es tu función aquí. Dice la frase, la lección de hoy. Me cuento entre los ministros de Dios y me siento agradecido de disponer de los medios a través de los cuales puedo llegar a reconocer que soy libre. O sea, a través de la palabra de Dios, a través de la verdad. Siento mi libertad, siento la verdad en mí, siento quién soy. Aceptar a Dios en nosotros es la salvación. Aceptar en el día de hoy que eres mensajero de Dios, que eres ministro de Dios, que tu único propósito es alcanzar la verdad, es tu salvación. Un abrazo.